Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, como siempre, don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese esparadrapo cruzado sobre la boca? Por amor de Dios, quíteselo, aunque se lo haya puesto Marlaska, porque es que si no, no hay manera de que la gente le entienda. O sea, van a entender, quítese el esparadrapo, por favor, quíteselo, aunque duela. Muy buenas noches. Buenas noches, don César. Hablar de esparadrapos, de agujeros y de Marlaska, yo no sé si es la mejor manera de empezar el Despegamos, don César. La verdad es que se me ha puesto un poco el cuerpo regulero. Pero es lo que hay, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar a estas alturas? O sea, así que no nos podemos engañar. Mire que los programas son intensos, las presentaciones que hace usted ya son magníficas y estos primeros minutos la verdad es que también son oro en paño. Hay que intentar sacar siempre una sonrisa a pesar de todas las barbaridades que están ocurriendo en nuestro mundo. Muy buenas noches, don César, día en el que Israel decide iniciar esa ofensiva terrestre en Líbano, aunque los portavoces de Hezbollah estaba justo antes de empezar este vuelo mirando algunas declaraciones que han recogido algunos medios occidentales, no medios asiáticos, medios orientales, ni siquiera medios de corte musulmán, sino agencias de noticias completamente occidentales, en este caso Europa Press, y planteaban los tipos de Hezbollah que en realidad pues los israelíes no han entrado en el terreno y que todavía siguen a tiros ahí en la frontera, en esa frontera, digamos, artificial, ¿no? En el río Awali, que está ubicado alrededor de 30 kilómetros del río Litani, que marca un poco el límite norte de la zona declarada por Naciones Unidas como el tapón o el colchón, que llaman algunos, entre Israel y Hezbollah tras la guerra de 2006, en la cual, pues no salió muy bien parado el ejército israelí. Es una guerra la que está en marcha, que lleva ya mucho tiempo, porque en realidad Hezbollah y el ejército israelí llevan golpeándose muchísimo tiempo. Es una guerra que, según confirman los grandes medios de comunicación de Estados Unidos, y esto es, yo creo, el principal elemento que hay que destacar, porque nosotros aquí lo apuntábamos como una intuición prácticamente, pero ya tenemos la seguridad, no solo tiene el apoyo total de la Casa Blanca, es que van a mandar tropas, don César. Van a mandar tropas. Madre mía. Estados Unidos ha aprobado la petición del Pentágono, esto es prácticamente una última hora, de aumentar la presencia de tropas norteamericanas. Ellos dicen en Oriente Medio, así en plan general, pero luego cuando uno atiende a la información, se indica, cito textualmente, para ayudar y defender Israel. Ayudar y defender Israel. El Pentágono no ha sido preciso en cuanto al número concreto de soldados que se van a mandar. De momento dicen que van a ser solo unos cuantos miles, yo lo del solo pues lo pondría también entre paréntesis, que se sumarían, según admitía a primera hora de esta mañana el New York Times, a los 40.000 efectivos que ya están allí para apoyar al ejército israelí. Además, el portaaviones USS Abraham Lincoln, en el Golfo de Omán, está ahí en un despliegue prolongado desde hace ya bastante tiempo. Y luego está el USS Harry Truman, que partió de Norfolk, Virginia, hace una semana hacia el Mediterráneo. Nos decían que haciendo maniobras normales, recurrentes y que no tenía nada que ver con el conflicto. Pues ya vemos realmente lo que hay. Por lo tanto, noticia, Netanyahu consigue el tan ansiado apoyo de Estados Unidos, no solo para el envío de armas y dinero, sino para acompañarle en su guerra total contra Líbano a 2 meses de las elecciones. Yo de verdad, don César, te lo decía ayer, cada día que pasa doy menos crédito de lo que está sucediendo. Es increíble cómo un país que está atacando 3, 4 países en función de si consideramos que uno de ellos es un país o no, al mismo tiempo puede tener todavía el cuajo de plantear que se está defendiendo.
Es increíble cómo se están destruyendo objetivos civiles. Pero es que es un concepto de defensa tremendo. O sea, es algo... En fin, no quiero establecer paralelos históricos, pero yo creo que están en la mente de todos. Bueno, ha habido otros dirigentes que lo han hecho. El propio Erdogan lo hacía la semana pasada, lo comentábamos. Esos paralelismos al final efectivamente están en la mente de todos. Cuando hicimos el programa planteando que esto podía ocurrir, en el gran reseteo en cesarvidal.tv, antes del verano, indicábamos que ahí había varias diferencias fundamentales entre Hezbollah y Hamas, más allá de la cuestión ideológica o de la cuestión estructural, sino que, bueno, además de que el territorio del Líbano es muy superior al de Gaza, Cisjordania, también hay que tener en cuenta que aquí a lo que hay que ir, o lo que debería hacer el ejército israelí, si quiere prolongar su intervención terrestre, que yo sigo teniendo mis dudas, sobre todo teniendo en cuenta los fracasos de las anteriores tentativas, deben intentar cortar las rutas de suministro de Hezbollah. Y aquí es donde está el gran asunto, el gran Israel y el gran problema, el que profundizaremos, como dije ayer, el próximo sábado. Y es que esas rutas se extienden desde el sur del Líbano, que es donde está ahora mismo produciéndose esos enfrentamientos, a 2/3 de Siria, al sur de Irak y a todo el territorio iraní. Me gustaría destacar un elemento que se está... y hay un elemento, bueno, vamos a ver, hace apenas unas horas salió Netanyahu diciendo que no había ningún punto del territorio de Irán que pudiera escapar del brazo de Israel. Vamos a ver, porque esto es una cosa muy seria. Irán tiene firmado un tratado de mutua asistencia militar en caso de guerra con China. O sea, si lo que queremos es provocar una guerra mundial de una punta a la otra del mapa terrestre y que mueran miles de millones de personas, que a lo mejor hay gente que es a lo que aspira, que mueran miles de millones de personas y quede más despejado el mundo y además quede africanizada totalmente Europa y sea más fácil de controlar, y latinoamericanizado el norte de los Estados Unidos y también sea más fácil de controlar. Entonces, a lo mejor esto es de acuerdo al plan. Pero cualquier persona con un poco de sensatez tiene que darse cuenta de que si vamos a una guerra de ese tipo, desaparecemos como especie. Es decir, tenemos muchas posibilidades de desaparecer como especie y, desde luego, como civilización, sin ningún género de dudas. Tanto todos aquellos que consideran que la Casa Blanca está haciendo de contrapeso, que puede haber algún tipo de iniciativa para convencer a Netanyahu de que no siga adelante, es justo todo lo contrario. El gobierno de Estados Unidos, como ya hemos expuesto aquí, se hizo un editorial magnífico hablando del peso del lobby judío en Estados Unidos, ha secuestrado la democracia norteamericana. Vamos a hablar claro, es decir, yo creo que habiendo tantos muertos sobre la mesa, no se puede ser tibio al respecto. Comentamos un poco ayer, lo hemos comentado en otros programas, pero yo quería poner el ejemplo también del Líbano, y ahora que mencionamos el tema de Siria, no tanto Irán, porque la crisis de refugiados no están afectando tanto a Irán, para mostrarles a nuestros amigos cómo se utilizan también estas guerras para meter en crisis económicas a otros estados, a otros países, ¿no? Y también obligarles a hacer determinadas acciones bélicas que luego justifiquen posterior respuesta. En estos momentos hay una crisis de refugiados que huyen del Líbano. Ayer hablaba de 100.000 personas, hoy son 1 millón. Ya, en su mayor parte que van a Siria. Es una barbaridad, pero además, vamos a ver, es una barbaridad porque el Líbano es un país muy pequeñito. Es que, claro, la gente que no sepa esto, pues imagina que el Líbano es como Alemania o como España o como Francia. El Líbano es un país muy pequeñito, con una población pequeña. O sea, un éxodo de ese tipo es como si en España desplazas a 5 o 6 millones de personas. O sea, es algo pavoroso. Y además es la tercera vez que Israel invade el Líbano. En el Líbano hay 5 millones, o había 5 millones y medio de personas, datos de cierre del 2020. Estaríamos hablando de una cuarta parte de la población, una quinta parte de la población, en las primeras 24 horas. Es verdad que otros muchos se han ido yendo en los últimos meses a Siria, insisto. No sé si yo soy muy seguro de irse a Siria, pero es que no tienes muchas más alternativas. ¿Viste? Porque en Siria Israel ha atacado objetivos iraníes. Una embajada, que es territorio iraní en otro país. Es decir, ahí estás atacando 2 países, en este caso Siria y a Irán. Y este es otro de los factores por los que Israel y Estados Unidos, no nos olvidemos, la pareja, quieren desestabilizar también al gobierno de Bashar al-Assad, objetivo que ya es muy antiguo y que es una de las razones, una más, por las que se ha mantenido al Líbano en una crisis económica permanente, ya que es una región que tiene recursos,
y ahora hablamos el tema del gas, que podrían aliviar su situación. El Líbano de hoy es muy diferente al del año 2006, durante esa segunda guerra entre Hezbollah e Israel. Esta sería la tercera. Ha habido muchos más enfrentamientos, pero se puede hablar de 3 grandes guerras. Sí. Esa fue la segunda, la del año 2006. En aquel entonces, Líbano tenía dinero que venía fundamentalmente de la diáspora libanesa y de países extranjeros, pero hoy el país carece de recursos para reconstruir su economía. Pues Líbano ha estado experimentando en los últimos años, en primer lugar, el colapso financiero, evidentemente, ¿no?, del 2019, justo antes del COVID, que provocó la pérdida de ahorros de toda una vida y una devaluación del 98% de la moneda del país, y llevó al 80% de la población a la pobreza. Luego llegó la gran reclusión, la pandemia COVID, y luego, finalmente, la destrucción del puerto de Beirut en el año 2020, causada por la sospechosa explosión de 2.700 toneladas de nitrato de amonio. Además, era un barco ruso el que lo llevaba, lo tenían allí en unas condiciones parece que no demasiado seguras y al final explotó. No sabemos realmente el origen del mismo, pero provocó pues una serie de enfrentamientos, sobre todo pues se reclamaba por parte de la población al gobierno que no había sido su actuación todo lo adecuada que podía haber sido para evitarlo, ¿no? La gente del sur del Líbano, donde se están produciendo ahora los enfrentamientos, está aún peor, porque estos no tienen casa. Muchos apartamentos han sido destruidos, terrenos agrícolas del sur han quedado arruinados, los combates han contaminado el suelo, esto es algo de lo que no se suele también hablar, se habla mucho de las minas, pero también de la propia contaminación del suelo. Esto ha provocado el desplazamiento de agricultores, se han interrumpido cadenas de suministro, se han producido daños en la infraestructura. Todo esto hasta el día de hoy, quiero decir. Hay que sumar todas las acciones que se lleven a cabo o que lleve a cabo el ejército de Israel, ¿no? El sitio más seguro ahora mismo en Líbano es la embajada británica. Es triste decirlo, pero es así. Y las zonas playeras donde van, y aquí voy a abrir otro melón, muchos agentes del Mossad a pasar las vacaciones. Porque el Líbano tiene zonas controladas por el Mossad, donde el Mossad parece que, o agentes del Mossad, parece que cuelgan en este caso el traje de espía para en muchas ocasiones incluso irse con señoritas del país. Hay pocos que lo sepan, pero hay pues un patio trasero también a ese respecto, muy cerquita, por cierto, de la embajada británica. No sé si también lo controlan. En abril, el pasado abril, el primer ministro del Líbano informó que se habían destruido los israelíes 800 hectáreas de tierra, que habían matado 34.000 cabezas de ganado y que el 75% de los agricultores locales perdieron sus medios de vida, lo cual pues provocó un desastre agrícola en el sur del Líbano. La emisora británica BBC, poco sospechosa de atacar los intereses israelíes, no. Calcula... Sinceramente no. Tenemos que acudir a estas fuentes, porque si no ya sabe que todo lo que decimos es sospechoso, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Cálculos de la BBC. Desde que se produjo el ataque de Hamás 7 de octubre y prácticamente el día 1 Israel comenzó a atacar a unidades de Hezbollah y Hezbollah empezó a atacar territorio israelí, incluso lanzaron algunos drones, estuvimos hablando de ello en el Gran Reseteo, en cesavidal.tv. Desde aquel momento se han producido, según la BBC, 7.491 ataques transfronterizos por parte de ambas partes. No lo separan. A mí me gustaría saber el reparto real. Pero lo que sí nos dice la BBC es que Israel ha llevado a cabo aproximadamente 5 veces más ataques que Hezbollah. Ataques a infraestructuras, incluidos el agua, electricidad, telecomunicaciones y carreteras, lo cual, bueno, pues ha matado trabajadores de mantenimiento, ha matado a personas que prestan los primeros auxilios. Eso es una carnicería absoluta. ¿Es defendible esto? Yo creo que desde ningún punto de vista. ¿Hay gente que todavía insiste en ello? Gente que ha perdido absolutamente el norte y que son genocidas. Y que además van realizando comentarios, su mayor parte de forma anónima, en las redes sociales, planteando que hay que exterminar a todo aquel que se oponga a esta expansión de ese gran Israel del que hablaremos el sábado. Ahora, la Unión Europea, por su parte, muestra en esta guerra, es un elemento también, una piedra de toque importante, muestra la misma hipocresía de siempre y el hecho de que la Unión Europea es un cero a la izquierda absolutamente. O sea, sale Borrell, que yo no sé, este hombre que se vaya ya, ¿no? Que va a venir Kallas y yo no sé, que al final va a ser peor. No, Kallas puede ser peor todavía, pero... que la enfermedad. Pero es tremendo, sí. Pidiendo a Israel que detenga la masacre
Dice, detener la masacre, pero eludiendo el principal elefante que hay en la habitación. A ver, si Israel controla la política de Estados Unidos y Estados Unidos controla la política europea, Borrell, había que ir más a clase. ¿Esto no te lo enseñaron tus amigos de Abengoa cuando estabas comprando y vendiendo acciones con información privilegiada? No. Condenado, el señor Borrell, por uso de información privilegiada. Por recibir una llamada del presidente de Abengoa, que luego ha sido el secretario de Estado de Teresa Rivera como ministra de Energía, cuando el hombre estaba en un hotel en el sudeste asiático. Borrell, no sé qué estaría haciendo por ahí en el sudeste asiático. Sus labores, ¿verdad? SL, que decían cuando era pequeño, cuando las amas de casa no querían poner que eran amas de casa. Y además se constata que Europa hace ya mucho tiempo que dejó de ser un actor de referencia, que alguna vez lo fue en la toma de decisiones de la geopolítica y economía global. Usted el otro día hacía referencia a la obra de Varoufakis, Adults in the Room, que narraba pues esos días previos al rescate de la Troika, la intervención de Grecia, esa crisis del 2008-2012. Y bueno, es que efectivamente Europa está muerta. Hoy acaban de salir. Totalmente. Sí, totalmente. Además vamos a ver, el libro es muy interesante. La película que sobre el libro dirigió Costa Gabras es muy buena. Y el problema de fondo es que tú ves eso y dices, bueno, ahí Europa pintaba algo todavía. Mandaba Alemania, mandaba bastante menos Francia y luego había una serie de paisillos que los podían pisotear con todo el desprecio del Washington mundo. utilizaba a Lagarde Como era cuando estaba en el Fondo Monetario Internacional, un poco pues, alguien local, pero lo utilizaban para poder tener esa tutela. Pero algo, un poquito pintaba Europa. Claro, la comparas con la actual, donde lo que dice la OTAN va a misa, la han metido en un proceso de autodestrucción. Es a lo que he dedicado hoy el editorial, al ocaso de Alemania en relación con la política de oposición a Rusia, etcétera, etcétera. Y tú dices, bueno, en muy pocos años, Europa, que ya estaba condenada a ser manejada desde el exterior de la manera más descarada, bueno, pues está todavía muchísimo peor. Fíjese cómo será la cosa no pinta nada. Ahora mismo en Europa, que España está liderando la actividad industrial. Ya yo creo que con eso lo podemos decir todo. Sí. Que España sea uno de los países referentes en actividad industrial, en buena medida, como siempre digo, por la deuda pública, en buena medida también por el beneficio de los empresarios, en buena medida también por esos fondos europeos que dicen que no llegan a nadie, pero que a determinadas personas o personajes o empresarios sí que están llegando. Han salido datos hoy, todo el mundo está echándose las manos a la cabeza, pero si todos los meses es lo mismo. PMI, indicador de la industria manufacturera, en este caso de la eurozona. Por debajo de 50, contracción, está en 45. Esta mañana salía el dato de China que estaba en el 49,6. Estaban todos los medios titulando, como ya planteábamos ayer, ¿no? China se derrumba, tal. Sale el dato de Europa, que es muchísimo peor, todo el mundo callado. No, naturalmente. O sea, no pretenderá usted que digan la verdad. O sea, es que eso es pedirle peras al olmo. El informe con estos datos que hace SP Global Ratings, tampoco son sospechosos estos de ser prorrusos, Standard & Poor's, dicen que hay un deterioro marcado de la salud del sector industrial en Europa. Claro. Con Francia y Alemania liderando las caídas. Francia, ayer hablábamos de Francia y de la economía francesa, y analizábamos un poco por qué su prima de riesgo era mayor que la española, y analizábamos y contábamos un poco todo ese proceso. Hablábamos del chantaje del BCE y decíamos que Francia tenía una crisis fiscal de caballo. Hoy acaban de anunciar un plan para subir los impuestos en 18.000 millones de euros y han dicho que eso de cumplir el déficit público y las reglas fiscales que en todo caso a partir de 2029, que si hay que ir se va, pero que va a ser que no. Alemania, crisis de caballo, pidiendo por favor permiso para que le permitan, valga la redundancia, hacer rescates públicos. Los empieza a hacer directamente sin el permiso de competencia de Teresa Rivera. Francia diciendo que va a cumplir el déficit, Rita la canta ahora. ¿La Comisión Europea va a hacer algo con las cuentas de España? Pues no. ¿Y si no hay presupuesto este año? Pues da igual. La única preocupación ahora mismo del gobierno español para sacar adelante los presupuestos es poder entregar los maletines y dar de comer a los varones regionales y a los empresarios a los cuales se les ha prometido más dinero del que están recibiendo en la actualidad. Ya está. Y dar la sensación de que el gobierno no está roto o de que sus aliados le respaldan.
Por eso, cuando interviene el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, pues dice, siempre que le preguntan por los presupuestos, dice, bueno, si no hay presupuestos, pues ya tiraremos para adelante, ¿no? Vamos a empezar a Claro, escuchar. no vamos a detenernos en nuestro plan diabólico porque claro. no haya presupuestos. O sea, hasta ahí Nosotros nos podríamos gastaremos llegar. el dinero y luego ya a posteriori apuntaremos aquí que nos lo hemos gastado. Es que todo el mundo se está yendo al garete. Japón tiene una crisis económica brutal. Mañana vamos a dedicarle bastante espacio a Japón. No me quiero ir el tema que estaba contando. Todos los datos en Occidente son tremendos. Y entonces, volviendo un poco a lo del Líbano, la Comisión Europea... ¿Cómo estará la cosa en Japón Sí. que han nombrado como primer ministro a un evangélico japonés a ver si pone orden? O sea, Estados Unidos estamos muy... viendo cosas en términos históricos que verdaderamente dices, bueno, esto es algo ya, puede pasar cualquier cosa. Llevamos mucho tiempo diciendo, en el momento en el que el Banco Central de Japón ya tenga que dar su brazo a torcer y tenga que elevar, aunque sea mínimamente, los tipos de interés, o al menos anunciar que lo va a hacer, todo se va a diluir como un azucarillo. Y el problema, lo hemos mencionado aquí muchas veces, es que el primer acreedor de Estados Unidos ya no es China, sino Japón, y que Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, está muy preocupada por lo que está pasando en Japón, que además se permite el lujo de hacer maniobras y de ir a Taiwán a tocarle las narices a los chinos, lo cual indudablemente pues es de aurora boreal. Mañana vamos a hablar bastante de Japón, ¿no? Pero volviendo a lo que estaba comentando, ¿no? Sobre Borrell y sobre esa hipocresía y todo el tema del Líbano y la Comisión Europea, al final la Comisión Europea hace lo que hace siempre, es decir, vamos a dar una ayuda de emergencia al Líbano de 10 millones de euros, como si eso sirviera para algo. Y ayer los ministros de Exteriores se reúnen, los de la eurozona, y acuerdan enviar otros 50 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz. Con dinero de los demás se creen que se arregla todo y se la van con ciencias. A ver cuánto dinero se queda por el camino, forma de comisiones y corruptelas varias, y sobre todo, a ver cómo los burócratas europeos aprovechan esta nueva crisis humanitaria para vendernos el mensaje de que hay que abrir aún más las fronteras del viejo continente. Porque aquí todo el mundo saca taja. Mi preocupación... Bueno, las declaraciones Sí. del jefe del Mecanismo de Seguridad de Fronteras de la Unión Europea, reconociendo hace poco que cuando se hace cargo de las fronteras europeas, le dice la anterior ocupante que su misión es dar la bienvenida a los inmigrantes que llegan. Bueno, esto es algo, o sea, esto es como si te nombran director de la Guardia Civil y te dicen, ya sabe usted que su ocupación es que cuando haya que detener a alguien, usted en vez de detenerlos, les da un bocadillo y les da un café con leche. Eso sí, ocúpese de que si son musulmanes el bocadillo no sea de jamón. O sea, es algo de delirio lo que se está viviendo en Europa. Es un delirio absoluto y además se están dando cuenta personas que tradicionalmente no se habían dado cuenta de que el era un problema gravísimo, ¿no? Fíjese, aunque parezca una anécdota, pero en España se ha producido un hecho y es que hay un conocido youtuber que se dedica sobre todo a hacer contenido de videojuegos y tal, pero bueno, que es uno de los que más relevancia y más audiencia tiene, que es conocido como el Shocas, que ha estado precisamente con Fran Cuesta, amigo de este programa, ha estado allí en Tailandia, ha hecho un viaje a China junto con otro youtuber y entonces han ido a Tailandia y han estado con él y han grabado una serie de vídeos y aparecían cenando un día en Bangkok y sale el tema de la inmigración. Y este hombre, el Shocas, estalla completamente y dice, miren, yo siempre he sido una persona que he considerado que había que abrazar a todos los inmigrantes, pero está bien, esto está ya pasando de castaño oscuro, entiendo que el problema migratorio es grave y está bien ayudar, el problema es que no esté regulado y que cuando entra alguien sin regular, fíjense el argumento que tantas veces algunos hemos repetido, nos decían de todo, desestabilizas totalmente la zona donde entra. Pone el ejemplo de Cádiz, pero podría haber otros muchos. Y luego bueno, ya pues esos más del 91% de las violaciones que se producen en Cataluña que son perpetradas por inmigrantes. Que son datos que se han querido ocultar y se intentan ocultar. Datos del propio gobierno de Cataluña. Claro, que se intentan ocultar y que incluso se ha multado y se ha sancionado a personas que han hecho públicos esos datos, con lo cual ahí vamos al final de todo. Por eso, a mí lo que me preocupa realmente es todos los incentivos que hay para que todas estas guerras, para que todas estas manipulaciones, para que todas estas violaciones de los derechos y las libertades individuales vayan avanzando y de las soberanías nacionales vayan avanzando, porque en realidad ganan todos los que tienen que tomar decisiones. Por eso soy tan pesimista en este aspecto, ¿no? Y luego, en el ámbito económico-financiero, en este escenario,
los señores de la guerra, controlados por los fondos de inversión, claro, se frotan las manos viendo no solo que las peticiones de armamento se disparan, sino que esta nueva crisis puede ayudar a implantar el plan de control globalista sobre la Europa que prepara el plan Draghi, porque también esto tiene relación. Porque ante este desplome, ante este hundimiento económico de Europa, aparece Draghi con su plan salvífico y uno de sus pilares es la unión bancaria, como llevamos explicando aquí desde que arrancamos esta nueva temporada. Hoy, precisamente, el gran preboste de BlackRock, Larry Fink, insiste en esta idea que al final se traduce en la reducción de entidades financieras por un proceso de concentración que permita limpiar el sector bancario para que cuando lleguen las divisas digitales de banca central, el euro digital, queden pocos actores y bien controlados. ¿Y controlados por quién? Bueno, pues por los grandes fondos de Estados Unidos que lidera BlackRock y que respalda la fusión transfronteriza que se asoma por el horizonte tras el asalto del italiano Unicredit al alemán Commerzbank. En estos momentos se está haciendo un experimento antidemocrático, porque precisamente lo que pretende es saltarse la oposición de algunos países a que se lleve a cabo esta unión bancaria. Entonces Draghi ha propuesto hacer este experimento, parece que a Úrsula le gusta la idea, evidentemente, como no le va a gustar, utilizando un grupo de bancos europeos para lanzar esta unión bancaria. Es decir, da igual que se opongan países, da igual que se opongan gobernantes, nosotros lo vamos a hacer por nuestras partes no. Y es un atajo que plantea Draghi para poner en marcha esta unión bancaria. ¿Esto qué implica fundamentalmente? Bueno, pues esto implica mayores comisiones, menos oferta bancaria de la que hay y sobre todo el control por parte del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea de los sistemas financieros europeos, de la eurozona, perdón, estamos hablando siempre de la zona euro, pero siempre tutelados por los grandes fondos que participan en el capital de estas grandes entidades y por los estados que también están en el capital de estas entidades. Porque Italia tiene acciones en sus bancos, Alemania tiene acciones en sus bancos, España tiene acciones, en este caso, de CaixaBank. Entonces, consciente de los problemas que ha habido para avanzar, en esta unión bancaria en los últimos años, dice Draghi, bueno, pues vamos a tomar este atajo. ¿Y cómo lo van a hacer? Poniendo todos el mismo fondo de garantía de depósito. En la actualidad cada país tiene el suyo. El fondo de garantía se hizo muy famoso en la crisis de 2008-2012 porque, claro, fue la primera vez, por lo menos en tiempos recientes, en que la gente se empezó a preguntar, oiga, ¿y si mi banco quiebra? ¿Yo tengo asegurado el dinero que tengo en mi banco? Y entonces se nos decía, bueno, hay un fondo de garantía de depósitos que son 100.000 euros por persona y entidad en caso de quiebra. Muy bien. Entonces, se nos ha vendido la idea de que no tener un fondo de garantía de depósitos comunitario es un riesgo para los ahorradores. Y lo van a poner en marcha. De esta manera, se lanza ese programa para que haya 10, 15 bancos, que luego pasarían a ser 10, 5 bancos, que sean los que queden una vez que se implante el euro digital. Esto es algo que a mí me lo contó en persona hace ya muchos años Luis de Guindos, cuando todavía no estaba en el Banco Central Europeo, y me dijo que a eso íbamos y que a ese escenario íbamos, y por eso yo con tanta seguridad lo he afirmado en tantos y tantos programas. Lo afirmó en una entrevista que estaba haciéndole yo para un medio. No se crean que yo frecuento ambientes con el actual vicepresidente del Banco Central Europeo. ¿Quiénes son esas entidades? Bueno, pues en un alarde también o en una muestra más de la falta de transparencia no lo sabemos. Muy bien, estupendo. No lo sabemos. ¿Lo sabremos? Bueno, ¿podemos hacer quinielas? Si atendemos al criterio de actividad transfronteriza que utiliza Draghi, serían los franceses Société Générale y BNP. Esta es la lista de los escogidos para el nuevo orden monetario. El holandés ING, los españoles BBVA y Santander, los alemanes Deutsche Bank y Commerzbank y el italiano Unicredit. Por eso es tan importante la operación de Unicredit y Commerzbank. Cierto, Commerzbank y Deutsche Bank, que han sido bancos rescatados por el Estado alemán antes de que se cortara la alianza energética con Rusia. Recordémoslo, efectivamente. Deutsche Bank, que estaba en todas las quinielas después del hundimiento de Credit Suisse, y al final pues parece que no ha habido ningún tipo de ataque especulativo porque puede estar en el grupo de los bancos que afronten este nuevo orden monetario. Hablar de estas cosas, con la claridad y el rigor que acabamos de hacer, y perdonen que no tenga abuela en este caso, es lo que más le molesta a la Asociación Española de Banca, sobre todo en España, y es una de las razones por las cuales pues intentan acabar un poco con
con el trabajo que hacemos todos los días aquí, mientras que digamos que tratan muy bien a otros periodistas y economistas que les bailan el agua o que siguen considerando que la banca es una actividad limpia. La banca es una actividad sucia porque está levantada sobre un sistema corrupto que se basa en el saqueo sistemático de nuestro ahorro y en la creación de dinero de la nada para generar inflación y a su vez poder continuar este saqueo. No lo digo yo, lo dicen multitud de autores, no solo los de la Escuela Austriaca de Economía, hay también algunos keynesianos que van por esa línea y que empiezan a ver la luz, o que por lo menos vieron la luz en algún momento, aunque los actuales keynesianos quieran enterrar buena parte de su obra y buena parte de su trabajo. Y ahora viene una bajada de tipo de interés, y es el momento perfecto para que los bancos pesquen. Y ahora vamos a hacer una advertencia de información del servicio público. Es muy probable, no quiero decir con toda seguridad, pero es muy probable que el Banco Central Europeo realice importantes bajadas de tipo de interés antes de que acabe este año. No estoy hablando de bajada de un cuartito de punto, no. Estamos hablando de bajadas importantes de tipo de interés, tampoco muy salvajes, pero en diciembre se podría producir incluso una rebaja de medio punto. De hecho, si uno mira el indicador, el Euribor, el indicador hipotecario, ya empieza un poco a trasladar todo eso. ¿Esto qué motiva? Pues esto motiva que si alguno pensaba que la banca le iba a remunerar por su depósito, que se compre una silla y espere sentado, que sea cómoda, que no sea esas sillas de madera que se llevan algunos a Semana Santa y al final acaban con el culo carpeta, una silla que sea cómoda. Y luego, en segundo lugar, vamos a una gran excusa para aumentar las comisiones. En el 7º foro de banca que ha organizado un diario español, el Economista, en colaboración con Accenture. Accenture es una de las consultoras preferidas del Foro Económico Mundial, también un agente globalista y que en su momento pues, nos copió una sintonía. No sé si recuerda usted, don César. Me acuerdo. Fue una sintonía que había utilizado don Isaac y yo no sé si veían el gran reseteo en cesarvidal.tv, pero ellos han aparecido en numerosas ocasiones, sobre todo relacionados con todo lo que tiene que ver con esa promoción de la agencia, de la agenda globalista. Bueno, pues en este foro han intervenido algunos consejeros delegados bancarios y han expuesto lo que va a ser este plan. El plan es compensar la bajada de tipos, porque ellos no han remunerado los depósitos, pero ahora dicen que tienen que compensar la bajada de tipos, que les va a generar un problema en sus cuentas. ¿Cómo? Con más crédito, con más comisiones y con menos coste. Esto es toda una declaración de intenciones porque, por un lado, van a ir a pescarles a ustedes. Les van a decir que son tontos si no piden un crédito. Que es un momento extraordinario porque los tipos están bajando. Además, el empleo va estupendamente y España es la locomotora de Europa. Tienen ustedes que endeudarse. Y les van a llamar por teléfono. Y les van a mandar correos electrónicos. Y cuando ustedes les digan a su agente bancario, a la persona que les llama, al comercial de turno que no, le van a decir que están ustedes cometiendo un error. No les van a explicar bien las comisiones que les van a cobrar, porque se las van a subir. Las comisiones, contraten o no nuevos productos o soliciten o no nuevos créditos. Y luego menos costes. Menos costes significa peor servicio. Peor servicio, menos personas atendiéndoles, menos oficinas abiertas. No, es que nos vamos a digitalizar. Peor. Si te digitalizas totalmente, peor. Porque vamos a ver ahora lo que están haciendo los bancos en Reino Unido. Pero antes de pasar ahí, he traído una declaración que se puso de manifiesto en el foro de banca que digo. Es de una directiva de Bankinter. No quiero yo cargar las tintas con Bankinter especialmente. De hecho, me parece uno de los bancos que, teniendo en cuenta cómo está esto, pues no sería el más criticable. Pero en su declaración, la consejera delegada de Bankinter exponía muy bien lo que va a pasar y yo se lo voy a traducir a usted. Abro comillas. La sensibilidad de nuestros balances va a ser distinta a cuando se dio la subida de tipos. Fíjense, el balance es la cuenta de pérdidas, el balance activo-pasivo y luego cuenta de pérdidas y ganas. Que cuando hay caídas de tipos, el ahorro tiende a irse a productos de valor añadido, como depósitos y letras, los cuales generan comisiones. Fíjense, ya nos están diciendo, no, por tener tu depósito aquí, comisiones. Sumado además a un crecimiento en los ingresos por volumen de crédito, es decir, vamos a ganar más dinero porque vamos a conceder más créditos. Un crédito que se va a reactivar y se va a acompañar de un descenso de costes que va a seguir siendo la fórmula para seguir manteniendo el margen. El margen es el beneficio que obtiene el banco. Toda una declaración de intenciones. Así que ya saben lo que hay. Ya saben el escenario en el que van a desempeñar su actividad.
¿Que alguno de ustedes necesita un crédito y cree que es una buena oportunidad? Adelante, no estoy diciendo que no soliciten crédito, lo que les estoy diciendo es que les van a intentar meter en esta deudocracia si no habían caído todavía en ella. No se fíen. Estamos en la bajada de tipos previa a una subida posterior que se tendrá que producir sí o sí cuando la inflación se haga galopante y cuando se provoque la crisis bancaria para introducir las divisas digitales de banca central. Dijimos, habrá un paréntesis, se bajarán tipos de interés. Los grandes jugadores en la bolsa lo sabían y por eso se han hecho de oro. Así que tengan cuidado, simplemente les digo que tengan cuidado. Y hablando de esa digitalización, acompañada también con ese gran hermano bancario, hacía referencia hace unos días Marc Vidal también a ello y quería explicar en qué consiste ese concepto del debunking, del que se está hablando mucho, sobre todo en Reino Unido, que es un nuevo tipo de discriminación económica, pero no por motivos raciales, de género o de religión, sino por motivos morales o éticos asociados a comprar o no el discurso globalista, el discurso de la Agenda 2030, el discurso que al final, al menos en el aspecto bélico y en el aspecto geopolítico, es el discurso OTAN. Esa cultura de la cancelación se está adoptando de forma masiva en Reino Unido después del experimento, me lo recordaba don Isaac antes del programa, que llevó a cabo Chrystia Freeland en Canadá cuando se dedicó a congelar las cuentas bancarias de los familiares y amigos de los camioneros que se manifestaban en aquel esa famosa oposición, esa famosa protesta que los camioneros de Canadá pues se enfrentaron con Trudeau y Chrystia Freeland inició lo que iba a ser luego considerado como una especie de experimento que les ha gustado a los enemigos de la libertad y lo van a seguir aplicando. Y en Reino Unido especialmente. Debunking. Pues, sí. Bueno, no, acabe con eso y le voy a contar a quién han cancelado recientemente en Estados Unidos. Muy bien. El debunking. Acabe usted de contarlo y le cuento yo luego lo otro. Esto es el ejercicio discrecional que están ejerciendo en Gran Bretaña, el poder de las instituciones financieras, para cerrar cuentas e impedir acceso a servicios financieros a aquellos clientes cuyos valores o ideología no sintonicen adecuadamente con los supuestos valores de esas instituciones. ¿Cómo saben los valores e ideología que tiene cada uno? Peinando las redes sociales. A Nigel Farage, el líder del famoso partido del Brexit, se le cerró su cuenta sin darle ninguna explicación, pero no solo a él. Esto lo explica muy bien el economista español que se llama Fernando Esteve Mora, que apunta que este asunto a lo mejor a algunos le parece banal, incluso a algunos que compartan las ideologías o los valores morales woke. Pero claro, esto es hoy con los woke y mañana es con los que defiendan o ataquen a Israel por lo que está haciendo en el Líbano, el que plantee que hay que oponerse a esa deriva veganista que hace que la carne sea prácticamente un pecado, o cualquier otra ideología o cualquier otro enfoque del sector político o cualquier otro elemento que puedan considerar el gobernante de turno que atenta contra el concepto de democracia que tenga ese gobernante de turno. Y cuando digo gobernante y estoy hablando de banca, son las dos caras de la misma moneda, porque al final esos valores, esos supuestos valores que tienen las entidades financieras, son los valores globalistas que se están implantando desde esas élites globales. Como digo, hace tiempo que Marc Vidal lleva haciendo referencia a esto, por eso le menciono. Mientras nos preocupamos tanto de parar los pies a las tecnológicas chinas y a sus entidades financieras, bueno, pues aquí en el Reino Unido ya se está implantando, va a haber una nueva ley amparada por el gobierno laborista de Keir Starmer, que decía que no estaba de acuerdo con esta práctica cuando estaba en la oposición y que ahora pues, va a impulsar esta ley que va a permitir a las instituciones financieras compartir datos que indiquen posibles excesos en pagos de beneficios sociales, aunque el gobierno argumenta que esto reducirá el fraude en el sistema de seguridad social, que es la gran excusa y que va a ahorrar muchos millones a las haciendas. Los críticos advierten que va a haber un ataque a la privacidad notable y a los derechos de los ciudadanos más vulnerables, pero estos críticos están siendo silenciados. Es una carta blanca, no solo para censurar, sino también para el espionaje financiero de las actividades que hacemos todos los individuos, don César. Bueno, le voy a contar algo que me imagino que le va a sorprender a usted y va a sorprender mucho a nuestra audiencia. Si hay un general americano de la Segunda Guerra Mundial que sea popular, que sea admirado, que se hacen referencias continuamente a él, ese general es el general Patton, del cual además en los años 70 se produjo una biografía sobre la época
en que él estuvo en Europa y en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, película que fue muy popular, obtuvo distintos Oscar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al general Patton lo han cancelado en Estados Unidos. Y uno diría, ¿y por qué lo han cancelado? Es decir, ¿qué puedes en estos momentos decir del general Patton para que al general Patton lo canceles? Y además lo cancelaron al poco de aparecer un libro escrito por uno de los comunicadores a la derecha en este país, muy elogioso el libro, etcétera, etcétera. Bueno, pues el libro tuvo la desgracia de que hizo una recensión del libro un comentarista judío, y el comentarista señaló que en ese libro no aparecía, no todo eran elogios al general Patton, por otro lado nada extraño teniendo en cuenta quién lo había escrito, pero no se decía nada del antisemitismo del general Patton. Y en los Patton Papers, es decir, los papeles de Patton que se publicaron pues hace no muchos años, hará cosa de una década, y se publicaron además en 2 volúmenes, quedaba muy claro que Patton buena opinión de los judíos no tenía. Bueno, yo después de enterarme de que han cancelado a Patton, me fui inmediatamente a los Patton Papers que tengo en mi biblioteca, porque yo no terminaba de recordar qué había dicho Patton en ese sentido. O sea, yo me imagino que cuando yo los leí en su día y luego los he consultado, pues he ido buscando cosas de la política, de la guerra, etcétera, etcétera, y francamente no me he parado a ver qué decían los judíos. Entonces estuve leyendo todas las referencias. Bueno, las referencias son en el sentido de que los judíos son unos guarros, en el sentido de sucios. Es decir, de aquellos que liberaron de los campos, bueno, pues hay gente que liberaron de los campos, que es gente limpia, que siguen estando como prisioneros en campos de refugiados, pero es gente limpia, que se porta bien y tal, mientras que los judíos son los más sucios de todos. Y efectivamente esta gente apesta. Y hay una anécdota que cuenta el general Patton en la que dice que, bueno, que fue a una fiesta que organizaron, un almuerzo, que no era un almuerzo, era una conmemoración, que organizaron gente que había estado en los campos, que eran judíos, y que dice que en su vida tuvo que soportar una peste y un hedor y una fetidez como eso, hasta tal punto que tuvo que hacer esfuerzos para no vomitar. Y después estaba invitado con Eisenhower a un banquete. La comida era excelente, pero como todavía tenía en la nariz el olor de aquellos judíos, le fue imposible comer. O sea, estos son los comentarios. O sea, es gente muy sucia, es gente desagradable, comparados con otros reclusos. Los otros reclusos inmediatamente se han puesto en orden, es gente que procura tener todo limpio, a estos no les importa hacer sus necesidades fuera del barracón, en el suelo, etcétera, etcétera. Y luego me recibió un rabino con varios de ellos y verdaderamente da asco lo sucia que es esta gente. A esto llega. Es decir, Patton no hace referencia a que sean una raza inferior o que tengan la culpa de la guerra, yo qué sé, cualquiera de los tópicos que pueda haber en ese sentido. Bueno, pues como a Patton, los judíos con los que chocó no le gustaban. Y por el contrario, se permite hablar bien de los alemanes, que yo creo que esta es la parte que no se ha mencionado, pero que ofende. Hay algún momento en que Patton dice que los europeos más decentes que hay son los alemanes. Y que evidentemente es gente con la que hay que contar en el futuro porque son sin duda los más decentes de todos los europeos. Esto yo comprendo que hay gente que tampoco le guste y lo puedo comprender. Bueno, pues a Patton lo han cancelado. O sea que realmente hay temas sobre los que no van a poder hablar, no se va a poder hablar. Que le puede gustar a todo, a cada uno le puede gustar más o menos, vamos a ver, pero el tema es, claro, decidir desde arriba lo que se puede hablar, lo que no se puede hablar, acabar con la libertad. Y tú te callas y acabamos además con gente que es gente de muchísimo nivel histórico. Vamos a ver. Como decía Lincoln, con la historia puedes hacer cualquier cosa salvo librarte de ella. Pero tú no te puedes poner a cancelar personajes históricos.
Bueno, Es es un decir, poco... podrás tener un juicio más positivo o más negativo. Puede darse la circunstancia de que gente que lo ve de una manera muy negativa se encontrará con gente que lo ve de manera muy positiva. No hay nada más que ver el caso de Fujimori, por ejemplo, que ha muerto hace unos días, y hay gente en Perú que considera que es el mejor presidente que han tenido en siglos y gente que consideran que es un genocida odioso. Es decir, los juicios no pueden estar más enfrentados, pero tú no puedes cancelar a los personajes históricos. Y si encima ya es un héroe de guerra, por ejemplo, bueno, ya esto me parece absolutamente intolerable. Bueno, pues como al general Patton no le gustaban los judíos y además no tenía una buena opinión de ella y tuvo alguna experiencia que no fue agradable, bueno, pues el general Patton cancelado, y si es un héroe de guerra, pues peor para él y peor para los americanos. La cultura de la cancelación, al final esto es consecuencia de una serie de movimientos y de una serie de tendencias que se han ido poniendo en marcha y que algunos pues decíamos, bueno, al final vamos a acabar aplicando esta cultura de la cancelación a determinados héroes nacionales, bueno, incluso a un presidente del gobierno, bueno, un presidente del país, en este caso, a Donald Trump en su momento, la censura famosa de las grandes tecnológicas, unas grandes tecnológicas que ya dijimos aquí antes de las elecciones europeas que iban a, bueno, pues alterar el resultado electoral, iban a interferir en las elecciones. Esto sí que es injerencia extranjera. Esas grandes tecnológicas, contamos con pelos y señales, además utilizando una propia carta del consejero delegado de Meta en Europa diciendo que tenían una oficina puesta en marcha directamente para ellos no lo decían manipular el mensaje, sino orientarlo. Y finalmente, según informes publicados el pasado 24 de septiembre, hace tan solo una semana, por Meta, que es la compañía, nombre de la compañía de Facebook, WhatsApp e Instagram, todas ellas en Meta, Google, YouTube también, evidentemente, y TikTok, en el marco del Código Voluntario de la Unión Europea contra la Desinformación, según esos informes, han mostrado que estas tres empresas, estos tres grandes grupos corporativos, han tomado medidas para limitar la difusión de contenidos considerados por ellos desinformativos. ¿Y qué contenidos o qué criterio empleaban para determinar lo que era información y lo que era desinformación? Las agencias de verificación, las famosas agencias de fact-checking, que cuelgan todas de la red internacional de fact-checking del Poynter Institute, financiado por Open Society de George Soros. Totalmente, pero bueno, vamos a ver, la campaña electoral presidencial que hay ahora mismo en Estados Unidos es una vergüenza. O sea, es una vergüenza. Por supuesto, tiene excepciones. Pero cualquier información que usted lee es una información dirigida frontalmente contra Donald Trump, pase lo que pase. Es decir, de pronto Donald Trump ha estado en un meeting, etcétera, etcétera. Bueno, se escoge lo que mejor se pueda retorcer en su contra, se ocultan otras cosas, pero la redacción además es del tipo de Donald Trump, que se ha manifestado en contra de la inmigración diciendo falsamente que los haitianos comen patos y gatos y que ha hecho no sé qué, falsamente afirmando. O sea, todo es en esa línea. Ya digamos, si Donald Trump gana estas elecciones, que las puede ganar, siempre que no lo maten antes o que no tengamos un fraude como hace 4 años, pero si Donald Trump gana estas elecciones, bueno, lo ha hecho frente a una candidata que ha recibido una cantidad, pero muchísimo mayor de dinero para la campaña que Donald Trump y por lo tanto puede aparecer mucho más en los medios, y frente a unos medios que los tiene totalmente en contra, pero de la manera más vergonzosa que se pueda imaginar. Hay un periodista muy conocido de este país que comentó que la libertad de prensa había desaparecido de este país en 2008. Y dijo que el periodismo americano murió durante la campaña presidencial de Obama porque sí, a partir de ese momento el periodismo americano dejó de ser un periodismo más o menos objetivo y se dedicó a mentir y a ensalzar a Obama. Y hubo gente que dijo, ahí murió el periodismo americano. O sea, a partir de ahí, en general, no ha habido un periodismo digno de ese nombre. Bueno, pues esto ha ido cada vez a peor. Estoy bastante de acuerdo. Y luego, además, el tema, sobre todo, con ese crecimiento desde entonces de las tecnológicas y de
de las grandes tecnológicas y de cómo se va controlando el mensaje. Porque usted está mencionando ahora el caso de Estados Unidos, que son unas elecciones que se van a producir. Pero en el caso de los documentos a los que hago yo referencia son de elecciones que ya se han producido y tenemos Sí. datos exactos proporcionados por las propias empresas. Meta ha reducido el alcance, es decir, ha censurado 30 millones de contenidos durante las elecciones europeas. 30 millones. Se dice pronto, ¿eh? Utilizando 150.000 artículos o informes de verificación aportados por estas agencias de fact-checking. Esas que nos sale luego el cartelito debajo del despegamos cuando lo ponemos en Twitter o cuando lo ponemos en YouTube o cuando lo ponemos en alguna de estas compañías. TikTok también dice que ha restringido publicaciones engañosas, las califican ellos, pero ellos no dan datos concretos. En Irlanda dirigieron a los usuarios hacia verificaciones de datos proporcionadas por medios financiados en concreto por la Unión Europea, diciendo, oiga, ¿y ustedes por qué nos dirigen a la Unión Europea? ¿Qué pasa? ¿Qué es el discurso? ¿Opiniones aprobadas por la Unión Europea, por la Comisión Europea? Ese es el discurso. TikTok, mucha gente sigue pensando que es una empresa china. Vamos a ver. TikTok es propiedad de una empresa que se llama ByteDance. El 60% de ByteDance es una empresa china. El 60% pertenece a inversores institucionales, entre los cuales destaca BlackRock. Ese discurso ya lo contamos en su día, pero cuando se empezó a hablar de que TikTok tenía que ir a manos americanas, no. Lo que quieren es TikTok utilizarlo precisamente como elemento para decirnos que están luchando contra una dictadura tecnológica que además viene de China, que fíjate qué malos son mientras hacemos la vista gorda con los nuestros. No es que hagamos la vista gorda, es que los utilizan. Google. Yo sé que esto es muy complicado porque estamos de alguna manera tirando piedras contra nuestro propio tejado porque todas estas plataformas tecnológicas llevan nuestro programa a sus casas. Pero hay que ser honesto y hay que ser riguroso. Google, a través de YouTube, hizo shadow ban, es decir, esconder los contenidos, limitando su difusión en la plataforma, y eliminó automáticamente multitud de vídeos que, aunque cumplían sus términos de servicio, es decir, aunque no violaban el contrato del creador de contenido en este caso, fueron considerados inapropiados por desinformar. ¿Esto no es injerencia extranjera en las elecciones europeas? Totalmente. Alguno dirá, Totalmente. bueno, pero ¿y esto ha sido solo durante la campaña o se mantiene esa política de selección de contenidos? Pues le respondo yo a la pregunta. Se lo preguntaba también Mar Vidal hace unos días, que es también muy beligerante en esto. Pues claro que se mantiene. Nosotros hemos sido víctimas de esto. Y muchos otros. Pero aquí la cuestión es, si yo no tengo libertad de opinión, si yo no puedo decir lo que considero oportuno, aunque no sea delictivo, ojo, luego puedes cambiar las leyes, pero si yo no estoy cometiendo ningún delito y no puedo expresar mi opinión y se me censura de forma recurrente, no en la plaza pública, llevándome los grises, en este caso borrando mi mensaje o haciendo que no llegue, ¿es esto una democracia? Pues evidentemente no lo es. No lo es. El tema de Marlaska y el Gran Hermano, del que hablábamos al principio del programa, que no me quiero ir hoy sin contarlo. Ha habido una polémica bastante acotada, porque el personal durante la época pandémica no tuvo ningún problema en llevar una aplicación en su móvil, al menos algunos, en el cual pues manifestabas no solo dónde ibas, lo que hacías, sino si estabas o no contagiado y las pruebas PCR que te habías hecho. Y dijimos, este es el principio de una ofensiva importante contra la libertad de ciudadanos. Hasta ahora, en España, los viajeros, tanto españoles como extranjeros, tanto residentes como no residentes, iban a hoteles, tenían que comunicar los datos que figuran en su DNI o pasaporte. Es decir, si hacías la reserva o cuando ibas personalmente te pedían el DNI. Si alquilabas un coche, pues también tenías que proporcionar un carnet de conducir de referencia. De ahí todo normal. A partir del lunes 2 de diciembre va a entrar en vigor un Real Decreto de Marlaska y la lista se alarga con hasta 18 nuevos datos que tienen que ser comunicados por el propietario de establecimiento hotelero o por el propietario de vivienda turística de turno, Airbnb, etcétera, agencias de viajes, que tienen que ser comunicados al Ministerio del Interior. Estamos viviendo los mecanismos más odiosos, ¿verdad?, de los totalitarismos del siglo XX, los vamos a vivir. La lista incluye el parentesco de los viajeros que van a compartir una misma habitación o vivienda. Los datos del pago, empezando por si este es en efectivo, a través de una plataforma o mediante una tarjeta de crédito. De ser con tarjeta, se requiere nombre, número y fecha de caducidad, la cuenta bancaria y el IBAN con la que está asociada. No hay ningún país de la Unión Europea
ni tampoco en Norteamérica, donde se requieran tantos datos al viajero que se registre. Bueno, yo le puedo decir que en la España de Franco no. No. Esto a alguno ya le parecerá el colmo de la herejía, de lo intolerable, de Ni en la Rusia, agitación. ni en la Unión Soviética, don César, ni en la Rusia comunista, ni en la No. Alemania comunista tampoco. No, lo que pasa es que en la Rusia comunista tenías que tener un pasaporte para salir de la república en la que estabas y ir a la otra. Pero, desde luego, esto es algo absolutamente inaceptable. O sea, en el resto de Europa, es porque alguno pensará, esto nos lo manda Europa, ¿no? Que le gusta mucho decirle al personal. No, no. En el resto de Europa, los hoteles recopilan la información correspondiente y la conservan durante un plazo de tiempo, la información registral. Y luego la destruyen. En el caso de Francia, por ejemplo, son 6 meses. Pero no se la entregan sistemáticamente a la policía. Solo lo hacen si ésta se lo reclama o si una autoridad judicial se lo reclama. Aquí no. Aquí todo hotelero, todo propietario de una vivienda, un alquiler turístico, lo que sea, tiene que solicitar todos estos datos y facilitárselo a la policía. Parte del escándalo absoluto que hay desde el punto de vista de las libertades ciudadanas. ¿Qué va a pasar si el empleado del hotel, si la persona que tiene esta vivienda turística traslada datos erróneos o traslada datos cuya autenticidad no puede comprobar? Claro, yo puedo llegar allí y decir, pues mire, esta señora con la que vengo es mi prima de Benidorm. O, mire, el DNI no lo puedo falsificar, pero pues oiga, el IBAN que tengo yo de cuenta bancaria es este. ¿Y si comete errores al hacerlo porque lee mal o porque lo que escribe el cliente no se entiende bien? ¿O qué pasa si se tergiversa la información? ¿O si hay algún error en el correo electrónico, en el número de móvil? Pues el Ministerio del Interior lo tiene todo pensado, no se preocupen. Si se aprecia algún error y se comprueba, el que lo ha cometido tendrá que pagar 30.000 euros de multa. Estado policial hotelero. Lo hicieron en su momento con otros sectores económicos. Los asesores fiscales llevan mucho tiempo quejándose de que está utilizando la Hacienda, de que está utilizando el Ministerio del Interior a los profesionales como agentes en un estado policial creciente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Algunos de ustedes, algunos de nuestros amigos, seguro que se acaban de dar cuenta de esto y no sabían que se va a llevar a cabo, y cuando vayan a su hotel se lo van a encontrar de bruces. Como siempre, la excusa es luchar contra el terrorismo. Todo esto mientras sigue entrando gente en España sin ningún tipo de documentación, se les entregan pagas recurrentes y además no hay ningún tipo de control sobre la identidad de estas personas. Ahora nosotros, o la gente que venga a hacer turismo de otros países, eso sí, van a tener que aportar todos estos datos para que tenga el Ministerio del Interior un mayor control y para seguir avanzando, insisto, en esta erosión de la democracia que yo creo, como decía antes, que cada día más brilla por su esencia, don César. Desde luego, lamentablemente es así. A mí me gustaría creer que no, pero hay una trituración de las libertades con un cinismo. No hay nada más que ver esa Venezuela en la Unión Europea, que es España, que verdaderamente es inquietante. En fin, esperemos que esto se pueda detener y revertir, porque desde luego las elecciones cada vez van camino de convertirse en una burla mayor, y no me estoy refiriendo solo a las de Venezuela. Y realmente, pues bueno, si lo que queda, si el esqueleto de lo que queda es una democracia, pues fíjese usted, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Si no hay libertad de expresión, si no hay medios de información libres, por lo menos si no de forma hay masiva, justicia independiente. Si no hay justicia independiente, y además tampoco en los propios partidos hay democracia interna que haga que puedan determinadas voces críticas ir ascendiendo en el partido. Si hay un reparto y compra sistemático de los diferentes varones de las comunidades autónomas por parte del gobierno central para no salirse del guión, y además hay injerencia extranjera continua por parte de las grandes tecnológicas, por parte de los grandes poderes financieros y por parte de las cúpulas militares, pues don César, que baje Dios y la vea. Claro. Sí, ¿dónde está la democracia? Claro, efectivamente. Claro. Es así. Bueno, muchísimas gracias, don Lorenzo. Nos encontramos mañana. Mañana seguimos, don César. Un fuerte abrazo.